Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bonito, Señor, es saber que me amas, que eres mi guía y mi amigo, y oyes mi oración, y aunque esté con pesar y aflicción, tú estás conmigo. Qué bonito presencia hermosa y divina en mi corazón, y hoy mi alma es feliz, pues me llevas por bellos caminos de salvación. Qué bonito es saber, Señor, bonito saber también que mañana cuando despierte te diré buenos días, Señor, y conmigo estarás nuevamente. Qué bonito, Señor, es cantar con gozo y fervor para alabarte. Más bonito, Señor, escuchar tu santa palabra y así edificarme. Qué bonito será ese día en que venga el Señor para llevarme a mi hogar celestial, donde yo contigo estaré eternamente. Qué bonito es saber, Señor, que ante todo tú
es mi oración. Y aunque esté con pesar y aflicción, tú estás conmigo. Qué bonito sentir tu presencia hermosa y divina en mi corazón. Y hoy mi alma es feliz, pues me llevas por bellos caminos de salvación. Qué bonito es saber, Señor, que ante todo tú estás primero. Me acompañas día tras día y de noche velas mis sueños. Es bonito saber también que mañana cuando despierte te diré buenos días, Señor, y conmigo estarás nuevamente. Qué bonito, Señor, es cantar con gozo y fervor para alabarte. Más bonito, Señor, escuchar tu santa palabra y así edificarme. Qué bonito será ese día en que venga el Señor para llevarme a mi hogar celestial, donde yo contigo estaré eternamente. Qué bonito es saber, Señor, que ante todo tú estás primero. Me acompañas día tras día y de noche velas mis sueños. Es bonito saber también que mañana cuando despierte te diré buenos días, Señor, y conmigo estarás nuevamente. Qué bonito es saber, Señor, que ante todo tú estás primero. Me acompañas día tras día y de noche velas mis sueños. Es bonito saber también que mañana cuando despierte te diré buenos días, Señor, y conmigo estarás La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Joana Tona, tengo 32 años de edad. Les doy un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi lugar de congregación es el Tabernáculo Benecer. Les voy a dar mi testimonio de cómo el Señor me encendió la luz y espero que sea de ayuda para todos aquellos que me ven por este medio. Conozco al Señor desde que tengo aproximadamente 9 o 10 años, ya que mis padres entregaron su vida al Señor desde que tengo esa edad.
Bueno, de allí yo me fui congregando con ellos en la iglesia y siempre mi papá me inculcaba que había un mediador entre los hombres y Dios, que era el Señor Jesucristo. Siempre me dijo que no me inclinara a las cosas de idolatría y imágenes. Gracias a él siempre tuve esa enseñanza y siempre mis oraciones eran siempre al Señor Jesucristo. Bueno, después de allí, cuando tuve 14 años, entregué mi vida al Señor, pero al pasar un año, a los 15 años de edad, me aparté del Señor por cuestiones de la adolescencia, de las amistades que me rodeaban en ese momento. Bueno, como me fui al mundo, pero a pesar de que estaba haciendo las cosas incorrectas delante de Dios, siempre veía el cuidado que me hacía el Señor, pues, ya que en varias oportunidades corrí peligro y Él estaba junto a mí. Una de esas oportunidades fue que un muchacho me invita a salir, un amigo de un compañero, y cuando yo entro al carro donde él está, habían varios hombres. Entonces tuve miedo, sentí peligro por mi vida, empecé a pedirle al Señor por mi vida. Y bueno, hasta que hubo un momento que les dije que me regresaran a mi casa, y gracias a Dios regresé a mi casa y ya esa sensación no la sentía del peligro que había sentido en un momento de estar dentro del carro. Bueno, después de allí pues siguieron pasando los años, yo seguía todavía en el mundo. Dentro de mi corazón sentía un vacío en mi alma, no me sentía llena de alegría, sentía más bien era depresiones, desánimo por mi vida. Bueno, y en un momento cuando tuve 24 años de edad, conocí a mi esposo. Con él tuve la oportunidad, gracias al Señor, de tener 2 hijos. Pero yo en ese momento pensaba que a pesar de que tenía una familia, un hogar, creía que así iba a ser esa felicidad que yo siempre sentía, pero no fue así. Yo sentía todavía en mi corazón ese vacío. Y bueno, siguieron pasando los años, pero hubo un momento que el Señor le dio un alto al enemigo y me soltó, pues, y el Señor nuevamente me trajo a sus brazos y me empezó a lidiar conmigo, empezó a tratar de una manera muy especial conmigo. Y bueno, allí cuando empezó a lidiar, mi papá me daba muchas palabras, mi mamá, y bueno, él lidió conmigo hasta que el Señor puso en mi corazón de venir nuevamente a la iglesia donde yo me había congregado con mis padres. Y gracias a ese lidiar del Señor conmigo, nuevamente retomé las cosas del Señor. Bueno, gracias al Señor hasta el día de hoy, el Señor me ha ayudado a seguir sus pasos, a encaminarme a hacer su voluntad. Cada día me ha enseñado, me ha mostrado cómo es la manera correcta de vivir, de pensar y de actuar como una hija del Señor, ya que Él ha cambiado mi manera de vestirme, de hablar, de pensar, de ver las cosas, que en el mundo en algún momento llegué a pensar que eran de aprecio para mí, pero esas cosas hay que desecharlas, porque en este mundo nada ofrece, solamente en Dios hay una vida eterna, una vida donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, sino que uno va a sentir ese gozo, esa presencia divina del Señor. Y los invito, hermanos, amigos que me puede ver por este medio, a que no dude en venir a los brazos del Señor, ya que por medio de Él logramos tener la vida eterna. Él nos va a llevar a una vida llena de gozo, de la plenitud del Señor, de su presencia absoluta. Les aseguro, porque tengo unas vivencias con el Señor muy hermosas, de que es la mejor decisión que podemos tomar, porque en Él encontramos la paz. Como se lo dije anteriormente, la paz que no puede ofrecer el mundo la da el Señor. Esa paz absoluta, esa paz que ningún hombre, ningún ser humano puede dársela a otro, sino la presencia divina del Señor. Nuevamente les digo que no duden en venir a los brazos del Señor, acepte a Dios en su corazón y verá el cambio rotundo, especial, en los brazos del Señor. Bueno, Dios les bendiga y espero que sea de ayuda mi testimonio para aquellas personas y hermanos que me pueden ver por este medio. El Señor le bendiga. Mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo.
Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero, y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas, para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba no valoraba lo que tenía a su lado, y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venía cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que quería enseñarse con ellos, con el mayor quería que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo: tía, no hagas eso, que ese es del diablo, la brujería es del diablo. Pero en momentos de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mi sobrina: ore por mí, pero en ese ore por mí venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije: no, Señor, porque eso lo que me está haciendo es traer susto, me está haciendo como buscar más de lo malo, porque si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada, y mi alma me las fuera robado el diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo: tía, vamos para la iglesia. Se congrega en una iglesia denominacional. Yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como 2 meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar. Veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé en un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón, algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas, y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, oí palabras, pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor, de que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no tampoco, porque en la iglesia había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban, se oían voces. Así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí, y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscara del Señor. Bueno, y el día del Señor, que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué.
y gracias a Dios por todo. Entonces en ese momento que tenía como 2 meses de enviudar, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella. Me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado y llegué, me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche, yo venía aquí puro los domingos, quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscaba por allá más cerca, aun cuando ya había venido aquí, pero no me sabía igual, no era igual, no. Y el Señor siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía, Señor, cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía, Señor, cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque ya no lo conocía, Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue como yo llegué a este lugar. El Señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí que ya el Señor lo sembró en mi corazón. A pesar de todas, de las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie, sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho, Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, la más a la cervical, me dolía mucho la cervical. Fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor. El doctor me dijo, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que no usar almohadas, sino usar cojines. Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando. Y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Buenos hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda, que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Bueno, Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje Las bases fundamentales del cristianismo, creyente genuino, parte 4. Alabado sea nuestro Dios en esta hora, hermanos. Agradecido de nuestro Dios nuevamente estar en sus oficios. Los oficios de Dios, la gente piensa que Dios está ahí estático, esperando. No. Dios está continuamente en movimiento. Igual que nosotros, hermano, Él está ahí porque a la verdad Él sí está atento a nosotros. Aunque muchos podrían alegar que no, Dios no me oye, Dios es esto, Dios es aquello. Porque yo soy de las personas que digo muchas veces, cuando alguien me alega eso, yo le digo, bueno, si usted alega eso, dígame, ¿cómo está usted con Dios? Para que cuando usted le hable a Él le responda de una.
está ahí con una convicción correcta, Él no lo va a dejar. Dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Por eso es que debemos estar a la par con Él. Creyentes genuinos. Así que continuemos con el mismo norte que Dios me ha establecido, hermano. Y hay cosas, hermano, que hoy uno pudiera pensar cómo es que funciona en el transcurrir del tiempo la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a leer, ya se la vamos a confirmar, en el mismo libro de Juan, capítulo 6, el 63 lo vamos a leer. Juan 6, 63. Oiga, ¿por qué es que funciona? Nosotros a veces pensamos que Dios oye más a uno que a otro. No. Él los oye a todos. Simple y llanamente que Él conoce cada cosa. Conoce lo que necesitamos, lo que meditamos. Y aunque nosotros a veces pensemos que Dios es injusto, no, Dios no es injusto. Dios sabe hacer las cosas correctamente. Leamos Juan 6, versículo 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida, el Espíritu de Dios. Dice, la carne para nada aprovecha. ¿Ve? Esta carne para nada aprovecha. De ella no podemos obtener nada bueno. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Son vida. Son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne nada. Así que, agradecido de nuestro Dios, vamos a seguir tocando ese tema que les dije que no se me ha olvidado, hermano, esas tres cosas que les voy a nombrar ahorita, que van compaginándose, se van pegando. Y vamos a orar. Padre Celestial, tú eres grande, poderoso, sublime, y no hay nada que se oculte de tu presencia. Y es aquí que tú estás requiriendo que haya un pueblo que esté apercibido, un pueblo que esté aparejado, un pueblo que esté consciente de lo que tú quieres para hoy. Y aquí estamos, Señor, pidiendo que tú des guianza, que ese ángel administrador venga y provea palabra oportuna en mis labios para la edificación de este pueblo, que está cada día queriendo servirte con gozo y con alegría, Padre. Todos pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Sí, hermano, mire, vamos, antes de hablar de nuestro hermano José, de la antigüedad, vamos a tocar este punto. ¿Cuál es este punto? Esas tres cosas que le digo yo. Hay tres cosas que son naturales y hay tres cosas que unidas a estas naturales son espirituales. Como vemos que ahí había con Jacob y Esaú. Uno era espiritual y el otro no era. Pero el que era espiritual no parecía. ¿Ves? Por eso es que a veces deberíamos entender claramente que estos cinco sentidos que tenemos nosotros, que son la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Estos cinco sentidos para nada aprovechan para adorar a Dios. Desde que nacimos, estos cinco sentidos han estado con nosotros y nos han
dado una forma de vida. Pero dificultosamente estos 5 sentidos puedan tener la facultad de comunicarnos con Dios. Sí, hermano. Pero como Dios conoce al hombre, dio un 6º sentido. No, sí. A estos 5 él le agregó 1. Y que este 1 domina a los demás. Entonces, estos 5 sentidos son problemáticos, cada uno es autónomo. Por eso es que a veces uno quisiera mirar lo correcto, pero resulta que vas a mirar también lo incorrecto. A veces el gusto al hombre le trae placer. Digamos, al que es vicioso, comer chimó, beber, licor, fumar, ¿ve? Pero nosotros sabemos que con esta, como dice la Escritura, podemos alabar a Dios, pero también, si nos equivocamos, maldecimos lo que Dios creó. Es una controversia. Por eso es que las 3 cosas que le voy a nombrar son: la primera, lo humano. Lo humano que nosotros somos. La otra es revelación, que es Dios apareciéndose o manifestándose en ti. Revelación. Ponga con mucho cuidado. Lo humano, la revelación y por último, la visión. Y si nos damos cuenta, estas 3 cosas naturales nos tienen que llevar a un punto. Porque, como vamos a hablar de José, en él había un punto el cual los demás no lo veían. ¿Por qué? Porque estaban en lo humano. Y aunque su padre sabía, porque le fue una revelación, pero el que tenía la visión era José. ¿Ve? Lo humano revelado y la visión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se une con 3 cosas naturales. Esas son naturales, estas 3 cosas. Pero ¿cómo lo llevamos a lo espiritual? Lo humano se coordina con esperanza. El hombre humano tiene esperanza que porque él va a una iglesia, él va a ser salvo. Que porque él cree lo que cree la iglesia, él va a ser salvo humanamente. Que él cree que porque adorar, porque cree que porque no perderse un culto, porque cree, él piensa que va a ser salvo humanamente. Pensando humanamente. Tiene esperanza. ¿Ve? Pero esperanza. El otro, que es revelación, es la fe. Usted sin fe, dice la palabra, que es imposible
agradar a Dios. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, humanamente, mucha gente cree tener revelación. Sí, yo tengo la revelación de este, de aquello y el otro. Pero si eso no va acompañado con lo espiritual, que es la fe. ¿Qué dice que es la fe? Todos conocemos el concepto de fe. Pero en verdad, una revelación, o hablando humanamente, si no es puesta en el lugar correcto, si no viene del lugar correcto, acarreará problemas. Muchos problemas, demasiado. Humanamente. Y el último, que es la visión, es Dios. ¿Por qué es espiritual? ¿Quién otorga la visión? Dios, no el hombre. Por más que usted se esfuerce, yo voy a ser profeta, y yo voy a ser profeta, y yo voy a ser profeta, y yo voy a ser profeta, usted no va a ser profeta. Hablando del oficio de profeta. Porque yo soy un profeta. ¿Por qué? Porque estoy agarrando las profecías de esta palabra, las estoy divulgando. ¿Ve? Están escritas aquí, yo simplemente soy un profeta, un predicador. ¿Ve? Pero el oficio de profeta, todo el mundo lo quiere en ese tiempo. Pero ¿qué de la vida para tener ese privilegio? Entonces, vamos a ver. Conseguimos aquí que la Escritura dice que el Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Los hermanos de José, carnalmente, humanamente, con su esperanza, ellos sabían cuál era el linaje por donde ellos venían. Igual que mente hoy presente, todos nosotros hoy presentes sabemos de qué linaje. Nuestro Señor Jesucristo es mi Salvador, pero no nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo es eso? Mi Padre es Dios, y yo el otro también dice que es el Padre de Dios, todos dicen que es Padre de Dios. ¿Y por qué no podemos estar de acuerdo en un solo punto? ¿Por qué hay tantas barreras en el uno con el otro? Eso, hermano, eso no es nuevo. Y ahí están los que sí se congracian contigo, que saben que, oye, sí, que tú, que para allí, que para acá, quieren camuflajear las cosas. Así estaban, había unos con José. No le hagan esa maldad, no vayan a hacer eso. Pero no se atrevían a ir más allá, a decir, a reconocer que en José se estaba manifestando lo sobrenatural. Y vemos lo que le acarrió humanamente a José. ¿Ve? Esa esperanza que tenía José, él la tenía puesta en su fe y en lo que Dios había dicho. En lo que su padre le había hablado. Vemos a este hombre, este genuino creyente, ser vapuleado. Pero ella es que en él se estaban esculpiendo profecías muchos años después de él. ¿Qué ocurriría? Que él sería una partecita de aquel verdadero linaje, de aquel hijo esperado, de aquella descendencia de Dios. Buscando eso, José manifestó en él, en su vida vivida, que no la tuvo fácil, hermano. Un verdadero genuino creyente no la tiene fácil, sin andarla buscando. Porque si fue porque hice algo malo y tengo que pagar, voy a pagar. Pero a veces ni estamos haciendo nada, hermano. Simple y llanamente el enemigo se aferra, se
Se va con todo, hermano. Pero ahí fielmente nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios como José. José, las circunstancias no lo cambiaron. Él con su padre veía visiones y tenía interpretación de sueños. Con sus hermanos también, hasta que un día Dios le muestra una visión en la cual aquel sueño, ¿ve? Y él lo cuenta. Hasta su padre, humanamente, con la revelación que tenía, no lo digerió. Pero se lo cayó. No le cayó encima. Como pasa con mucha gente. Ven lo sobrenatural ocurriendo en una vida, se lo callan. No hablan mal, pero se lo callan. Allá. Pero en este tiempo hablan mal y se callan. Eso no es de Dios. Y se lo callan. No dicen qué fue lo que Dios hizo. Eso no está en la Biblia. Y va allí para que empiezan a cosas. Pero sí está en la Biblia. Sueños, visiones, lengua. Dones manifestados. ¿Sí? En vista de que aquel sueño eran tanto sus hermanos como su papá y su mamá arrodillándose delante de ellos. ¡Ah! Este es el gorro, este es el agua que llenó el vaso. No, ¿cómo soportamos este hombre? Y entre ellos sentían, es que él falló, es que él no tiene perdón de Dios, es que él hizo eso, mira, hizo aquello, hizo lo otro. Pero epa, y él sigue haciendo eso. Si lo sigue haciendo, es digno de que Dios tenga misericordia de él. Pero epa, ¿lo sigue haciendo o tú sigues divulgando algo que ya el hombre, como dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, Cristo lo bendecirá? Y vemos a un José andando entre sus hermanos sin ningún temor, sin ningún odio, sin ningún rencor, simplemente andando con ellos, y fueron a pastorear, salieron a predicar el evangelio. Y llega un momento en que sus hermanos se hastían de él. Porque él era el hombre que iba a orar. Era el hombre que si se perdía una oveja, él sabía dónde estaba, porque Dios se lo mostraba. Mas ellos tenían que caminar como unos locos para conseguir la oveja que se les había perdido. Que en el momento en que la guardia que él montaba de cuidar las ovejas no ocurría nada. Pero en las guardias que ellos hacían para montar a las ovejas, venía el lobo, venía aquello, venía lo otro. Y ven, ¿y qué tiene este, pues? Ese es el problema con lo humano. Y aunque es revelado que es tu hermano, no tiene la visión. No estás viendo correctamente. Porque humanamente estás mirando humanamente a un hombre que Dios está obrando en él, pero tú no lo quieres reconocer. ¿Quién es ese? Ese no sirve para nada. Bueno, eso es lo que Dios... ¿Quién era Pedro? ¿Ah? ¿Quién era Pedro? ¿Ve? Otro creyente genuino. Pero vemos que José, él andaba con ellos sin más aquí, sin más allá. Nosotros predicamos el evangelio sin frontera. Hermano, ¿qué quiere venir a tener compañerismo? Venga, en el respeto. En lo que nosotros llamamos el verdadero respeto en Cristo Jesús. No en la imposición. No en que tú te deberías quitar de ahí y estar yo. Un momentico. Dios ha obrado correctamente, Él ha hecho las cosas correctamente. Dejemos que siga Él obrando. Si usted cree que yo no sirvo para estar predicando aquí, bueno, venga usted, pídale permiso a Dios, preséntese delante de Él, no argumentando que yo no sirvo, no. Porque ese es el peor error que puede haber hoy. Yo me voy a presentar delante de Dios
ese pastor no sirve porque él hizo esto, hizo aquello, hizo otro. En Dios tú no te puedes presentar delante de Dios haciendo eso, porque el que se presentó delante de Dios diciendo algo parecido, oh, hello, ¿sí se acuerda quién es? Él fue el que se apareció allá y empezó a decir este y lo otro. No se identifique con quien no debe, hermano. Y vemos que estos 11 hermanos se confabularon para tirar al abandono el don de Dios. Aquello que debía ser de provecho para el pueblo, lo tiraron olvidado allá, que se muera. Eso no sirve para nada. En esa iglesia no hay nada, hermano. Mire, hay que ser usado para decir, para proferir tremendas palabras, hermano. Y pensar que no vas a dar cuenta por esas palabras que dijiste, ese es el otro peor error. Delante de Dios, tú sabes lo que has hecho. Yo no acuso a nadie. Allá cada quien con lo que ha hecho. Pero si eso ha ocurrido, mire, póngase a cuenta con Dios. Y vemos entonces, consiguen el momento. Y era que por la misericordia ellas los iban a matar. Fue que se les ocurrió una gran idiota que venía pasando una caravana y agarraron a José y se lo vendieron al vendedor de esclavos que iba pasando. A veces yo como hermano, como no paso al otro hermano, lo voy a vender. Dice la Biblia, no lo digo yo, que tu peor enemigo es el de la misma casa. No es que sabes cómo tú te comportas, sabes lo que tú haces, sabes a dónde vas, sabes dónde poderte encontrar en cualquier momento. Es el peor enemigo. Cuando no está Cristo en su corazón. Eso es lo que pasaba con ellos. Humanamente tenían la revelación, pero no tenían visión. No tenían temor de Dios. Pero el hermano José, él no se puso a pelear con ellos. No, simplemente lo sacaron de ahí, lo vendieron y se lo llevaron. Cuando llega allá a Egipto, es vendido a Potifar. Y hermano, y ahí Dios, como en casa, Dios lo prosperó en su oficio como pastor de ovejas. Y no ocurría nada malo a sus ovejas, se multiplicaban sus ovejas, todo era prosperado y su padre lo amaba. Porque él predicaba lo que él estaba viviendo, él estaba demostrando a los demás que todo con Dios, todo era posible. Pero estos no creían así, pero ellos llevaban la vida normalmente, humanamente, con revelación, pero no tenían la visión. No tiene que estar completo, porque si no lo humano va a estar atravesado en todo momento. Y vemos a este José, que ocurre lo que ocurre, lo acusan igual que sus hermanos. Sus hermanos le hicieron la vida de cuadrito, lo que dice. Después viene y ocurre lo que usted sabe de que dice la historia de José. Pero José esa circunstancia no lo hizo echar atrás. José se mantuvo en lo que Dios le había dado por visión. Dios mismo. Él estaba guardando ese linaje. Dios sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Ocurre que es juzgado y llevado a la cárcel. Igual que sus hermanos lo tiraron en el pozo que se muriera. Luego lo sacaron y se lo vendieron a los esclavos. Como un esclavo. Pero aquí vemos a este José que no menguó, sino que en casa de Potifar las cosas fueron prosperadas hasta que vino el enemigo. Por eso es que
Hay cosas que nosotros a veces oímos y nos hacemos eco de ellas sin saber correctamente cómo es eso. Entonces, me hace recordar algo que un precioso hermano siempre repetía. Y a mí se me quedó eso. No está en la Biblia, pero es una enseñanza. Ese hermano me decía, mire, oiga lo que decía mi hermano. Me decía, tremendo. Dice, cuando alguien me viene a hablar mal a mí de otra persona, aquí está alguien frente mío hablándome mal de otra persona a mí. Este hermano decía, yo aprendo más de quien habla que de quien me está hablando. ¿Cómo es eso? Pues claro, porque si la Biblia me dice a mí no hables mal de tu hermano, él puede ser que esté cometiendo un error y falló y cayó, pero tú vienes a hablar mal de él, a tratar de que no se levante. Yo aprendo más de ti, porque tú sabes que no debes hablar mal de tu hermano. Así sea verdad lo que está ocurriendo. No debes hablarlo. Pero como lo humano no nos deja, como estos 5 sentidos nos viven echando broma, José sabía que él tenía ese 6º sentido. Que él sabía que donde él se parara, Dios lo iba a prosperar. ¿Y cómo es que Dios me va a prosperar en una cárcel? Bueno, José estaba convencido de que la visión que Dios le dio era correcta, que él sabía que lo que Dios le había prometido era correcto. El problema hoy presente, hermano, es que muchos no quieren reconocer que lo que Dios ha hablado, que lo que Dios le ha revelado a él, se lo callan, se lo ocultan, no lo hablan, no promulgan lo que Dios le ha dado, sino que viven atrincherados, asustados. Hermano, en muchos mensajes dice, hay personas que le tienen temor al Espíritu Santo. Temor de que Él tome posesión de su vida. Porque usted hace esto, hace aquello, hace lo otro. Y usted sabe que no está acorde con lo que el Señor está demandando hoy para nosotros. José no tuvo miedo a eso, hermano. Me acusan mal, no me importa. Voy preso porque yo no hice eso, pero voy preso, no me importa. Ya él no alegó, él no discutió, él no peleó. Pero muchos de nosotros hoy peleamos, discutimos y hasta ofendemos con nuestro hablar porque no podemos callarnos la boca y sufrir el vituperio. Nos metemos en problemas por eso, hermano. José no alegó nada. ¿Vas preso? Bueno, voy preso. ¿Vas para la cisterna? Voy para la cisterna. ¿Qué te crees tú que eres más que nosotros? No, yo no soy nadie. José entendió la visión que Dios le había dado. No era culpa de él que en él se manifestara eso sobrenatural. Hermano, a veces la mayormente de las veces que Dios manifiesta alguna cosa sobrenatural en su vida, no lo requería, no lo andaba buscando, hermano. Pero no me lo callé. Como dijo Pablo, no fui rebelde a la visión. ¿Por qué voy a ser rebelde yo a la visión? José no fue rebelde a esa visión que Dios le mostró. Sabía que Dios lo estaba respaldando. Y ahí, pero en la cárcel, ahí, ¿cuál es el problema? Es que era ahí donde era necesario hablarle a aquellas 2 vidas. Y ahí fue ganándose la confianza. Y él no andaba como un preso, con grillos en la pierna, amarrado, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que llegó, no llegó gritando, ¡ya, me tienen aquí preso! Pero yo no soy él. Él no llegó alegando eso. Él le dijeron, métame preso ahí. Y se lo llevaron y lo metieron preso. Y le preguntarían, ¿por qué estás preso? Porque me mandaron para acá. No, es que tú sabes que ese Potifar, él no habló mal de Potifar. Él no habló mal de la mujer de Potifar. Él no habló mal de sus hermanos. Terrible, hermano. Pero qué condición tan terrible la de hoy.
Por eso es que el creyente genuino hace silencio. Porque, hermano, el enemigo nuestro, a veces, como tenemos una herida, a veces agarra el dedo de él y lo mete en la herida. ¡Ay! Que le empieza a dar vuelta. Y empieza a decir, ¡ay! Que ese hermano me hizo esto, ese hermano me hizo lo otro. ¡Ay! Y empieza a vociferar y a decir cosas que no debe decir. Cuando debería ser la presencia del Espíritu Santo llevándote a ti una paz y una tranquilidad que no importa las circunstancias que se te puedan presentar. José ahí en la cárcel no escatimó esfuerzo. José se presenta a lo mejor él escuchó el sueño, él no se puso, yo sí soy el que tengo no. Él simplemente escuchó y en lo que escuchó, ¡pacata!, se activó aquello. Y él da la interpretación del sueño. ¿Usted cree que esos dos personajes le pusieron cuidado a lo que José le dijo? No, no le pusieron cuidado. ¿Pero qué? El que tiene que poner cuidado eran ellos dos y no le pusieron cuidado. Él simplemente dijo lo que Dios le permitió en ese momento a través de lo sobrenatural, se lo dijo, pero ellos no pusieron cuidado. Como a veces Dios le habla a personas por medio de alguna manifestación y no ponen cuidado a lo que Dios le dice y después andan pidiendo cacao. Después andan pidiendo, ¿y qué dijo Dios? No sé, si usted no tomó cuenta de lo que Dios le dijo en ese momento, ¿por qué va a venir después a buscar? ¿Qué viene a buscar? Si no tomaste aprecio a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios se ha manifestado hoy presente, ¿qué vienes a hablar después? Por eso es que en aquel día dirán, Señor, nosotros hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor dice, no os conozco. Qué cosa tan terrible. ¿Por qué? Porque no pusiste cuidado a lo que Dios te estaba hablando en el momento preciso que Él se estaba manifestando a través de un vaso, a través de un ser inútil, a través de aquel que para ti no servía para nada. Ese es el problema hoy, hermano. Gente que se cree que son mejor que los demás. Yo no me creo mejor que nadie, yo no soy nada, hermano. Pero hay gente que se cree, mi trayectoria me da mi derecho a que tú no sirves. ¿Quién? ¿Cómo es eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Qué dice la Biblia? No juzguéis para que no seáis juzgados. No dice, fulano de tal es el que tiene derecho a juzgar a todo el mundo. No, esos son los jueces de aquí, humanamente de la tierra. Y se echan unas equivocadas terribles. ¿Por qué? Porque no está Dios presente ahí. Dios en ellos haciendo lo correcto. No está. Y este José, cuando ocurre lo que Dios había dicho, al primero se lo llevan y mire, se le quitaron la cabeza. Y el otro, José habló con él y le dijo lo que le dijo. Pero aquel hombre, el otro hombre fue restaurado a su puesto original. Se hizo juicio. Pero antes que fuera ejecutado el juicio, Dios permite algo sobrenatural, porque nadie, yo digo, si usted cree que los sueños son de caraota, como piensa todo el mundo, yo le voy a hacer algo. Suéñeme un sueño, a ver si puede. No inventado, hermano, porque el problema es que mucha gente quiere inventar, pero un sueño verdadero, suéñeme. No puede. Hay gente que no sueña en esta vida. Y a veces hay unos que sueñan mucho. Bueno, Dios sabe hacer las cosas. Entonces vemos que pasa el tiempo, el hombre fue restaurado y José ahí en la cárcel, hermano. Pero bueno, si yo fui el que Dios me usó para decirle a él, ¿por qué estoy aquí? No, José no dijo eso, hermano. José siguió
ahí en su lugar. Ocupe su lugar, hermano. No ande ocupando el puesto de los demás. No quiera tumbar al otro para usted encaramarse en ese puesto. No, hermano, no funciona así. No, que ese don no debería estar en ese fulano porque ese fulano... No anhele eso. Qué cosa tan terrible hoy presente estas cosas, hermano. Pero vemos que José se quedó quieto, hermano. Hasta que se presenta una circunstancia y Dios le trae a colación que su hijo está allá. Y a través de esa dificultad que se presenta ante un poderoso aquí en la tierra, como era Faraón, un incrédulo, Faraón, Dios le muestra un sueño. Y eso lo perturbó. Y él empezó a llamar a sus allegados, a los que él tenía ahí como sabios, como aquellos que tenían las actitudes para dar a conocer eso. Y no, nada. Nadie se atrevía. Porque mire, el que se atreva a decir que Dios habló por él y Dios no ha hablado, yo no quiero tener el pellejo de él. Es preferible andar por allá, mire, escondidito, por allá, que no sepan ni quién soy yo, porque yo no soy nadie. A que digan, ahí está don fulano, el que interpreta, el que... No, hermano. No, José no andaba así. Allí en la cárcel, pasando de apercibido. El verdadero creyente. Usted se debe imaginar cuando José, Dios lo saca de la cárcel, Faraón lo llama y Faraón le cuenta el sueño a José y ¡pácata! Se activa otra vez. Cuando lo sacarían de la cárcel, le decían, mira José, tened cuidado porque si Faraón se entera que él es Dios, para ellos humanamente él era un Dios. Para ese pueblo. Yo a veces no voy a pedir perdón por esto que voy a decir, pero cuidadito, oiga lo que voy a decir. Así como Faraón en la antigüedad era un Dios para ese pueblo, cuidadito si hoy en día el pastor de la iglesia es un Dios para el pueblo. Lo que diga mi pastor, un momentico, si él está pegado a la palabra y su Espíritu Santo está en él y él está predicando la palabra y eso es así, oiga, eso es necesario que sea obedecido. Pero que digan que es un Dios porque Faraón no era un Dios, era un hombre, era un humano. El pastor es un humano. Él puede cometer errores o a paso él es intocable. Él es un humano. Cuidado con ese espíritu. Y William Branham lo advirtió muchas veces. Él una vez dijo estas palabras. Yo creo, escucha, incluyéndose él, yo creo que muchos nos estamos llevando a la iglesia a los pies de Cristo. Es pues, ¿y a dónde lo están llevando? A una organización, a una religión, a un pastor, a una iglesia. No, es a los pies de Cristo. Ve el necesario estar consciente de la visión. José estaba consciente de la visión. Cuando él ve y se activa aquello, porque, mano, mire, la manifestación de lo sobrenatural no lo activa el hombre. Lo activa Dios.
Y Dios usa el vaso que se deja usar. Más nada. Entonces vemos a un José que cuando da la interpretación, aquel faraón, eso es mentira, no le dijo eso. ¿A qué no sabe por qué? Porque cuando un corazón es contrito y humillado, así sea incrédulo, pero es el corazón, y quiere hacer lo correcto, Dios no desprecia. Dios, en su gran poder, le ha podido ocultar a José la interpretación. No, porque le voy a interpretar yo ese sueño a ese incrédulo, a ese que no cree, a ese que esto, a ese que aquello. No. Dios no hace excepción de personas como nosotros, hermano. Por la Biblia podemos ver tantas cosas. Cuando él le dice a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Cómo es que un siervo? ¿Por qué? ¿Por qué era siervo de Dios? Porque él obedecía lo que Dios necesitaba castigar a un pueblo. Él tenía a Nabucodonosor para que fuera a hacer ese trabajo. Y Nabucodonosor, mira, obedecía e iba. Muchos de nosotros, Dios nos manda a decir tal cosa y nos callamos la boca. No, que yo no puedo tocar, es la eminencia. ¿Cuál eminencia? Aquí la única eminencia es el Espíritu Santo y él se sujeta a la palabra de Dios. Él se apega. Nosotros no podemos tener el Espíritu Santo y andar haciendo lo que queremos. No, hermano. Usted va a hacer lo que la palabra dice porque usted está conectado con Dios. Pero hay gente que quieren andar con la palabra que echándole cuchillo a todo el mundo, mandando a toda la gente para el infierno. No es necesario mandar a la gente para el infierno. No los mande. Predíquele el plan de salvación. José le dijo eso a ese hombre y ve a dónde lo colocó el hombre. ¿Cómo se sentiría Potifar al saber que aquel que pasó por su casa, que él supo, que él vio, que Dios bendecía al hombre y todo lo que él tocaba era próspero? ¿Qué cree usted que no pasó por la cabeza de Potifar? Oye, este hombre va a ser segundo. Oye, soy hombre muerto, me va a mandar a matar. Porque se lo merecía. Pero él no consiguió a un José rencorista. Nosotros nos vivimos juntos en mucho tiempo juntos. Y ahora somos enemigos. ¿Por qué? Porque yo fallé y tú no. Dios te mantuvo a ti correcto y a mí yo fallé, ¿verdad? Fallé. Pero yo me arrepentí, volvamos a tener compañerismo. No. ¿Qué es eso? ¿A dónde está el amor? Correcto. Potifar estaría asustadísimo. Y la mujer de Potifar que dijo la mentira estaría peor. Ay, no, ese hombre me va a mandar a matar porque en verdad, él no hizo eso y yo lo condeno y todo lo que pudiera pasar por la cabeza humanamente de esa mujer. Pero Dios guarda a sus hijos donde estén. Y vemos a este gran José tipificando lo que iba a ser aquel que iba a venir del linaje de Dios perfecto a cumplir, a demostrar que sí se puede en medio de la adversidad. José lo estaba demostrando. Amado de su padre, aborrecido por sus hermanos, levantado al puesto más alto. Toda rodilla se doblaba cuando José llegaba. Él estaba tipificando el verdadero linaje que tenía que ser manifestado en esta tierra. Un creyente genuino.
Un creyente que no le importó las adversidades que podían venir a su vida. Un creyente genuino que no miró las circunstancias, que no buscó rencor, no odió, no buscó venganza. Se dedicó a lo que Dios le había mandado a él. Esa manifestación de ser sobrenatural en él. Sabiendo que él no tenía una tierra, que sus padres le habían dicho, que su padre le había dicho a su otro padre, que había una ciudad cuyo arquitecto no era Dios. Ahí donde él estaba, eran los egipcios que habían hecho ese monumento, ese templo, ahí ese palacio. Pero él sabía que había uno que no era hecho por hombre. Epa, ¿cómo es que había un templo? ¿Cómo es que había una ciudad cuyo arquitecto era Dios? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? José anhelaba eso. Y él, sabiendo que humanamente no podía, pero la revelación vino otra vez. Y él entendió por la visión que Dios estaba guiándolo correctamente. Continuamos, hermano. Este gran José sabía lo que Dios le había dado. Tenía la visión. Hoy mucha gente humanamente obtienen revelación, pero no tienen la visión correcta para ir y perdonar a su hermano, para ir y amar a su hermano, para ir y tener compañerismo con su hermano. Para la visión la tienen todos los días. Como le dije, limpie los lentes, agarre un trapito y limpie los lentes y quite los sucios que tiene para que pueda ver correctamente. Y la manera es el Espíritu Santo en usted, obedeciendo toda la palabra. Ahí es donde nosotros podemos establecer un vínculo correcto con Dios como lo hizo José. Lo tuvo, él estuvo ahí mirando en todo momento lo que le estaba pasando, a él no le importó. Él sabía que en él había algo lo cual lo representaba, lo cual lo mantenía firme en todas las cosas que Dios había dado, y él sabía que no había ninguna equivocación. Pero ocurre lo más hermoso, que es lo que ha ocurrido hoy. Hoy ha ocurrido lo mismo que ocurrió allá con José. ¿Cómo es eso, hermano? Mire, José no se le había olvidado de qué linaje era. A José no se le olvidó qué idioma hablaba él. Aunque aprendió el idioma de los egipcios. Pero José no se le olvidó de dónde venía él. ¿A qué lo mandó Dios aquí a esta tierra? Él no se le olvidó. Y vemos a un José que cuando un día él vio a su linaje, e igual actuó igual que Abraham. Mi linaje ha sido tomado y está preso. Voy a liberarlo. José no sabía que las circunstancias lo llevarían a donde lo llevó. Pero él estaba consciente de que él tenía que obrar conforme a lo que aquella convicción, esa visión que él tenía, él estaba correcto. Él sabía que esto tendría que ser así. Y no le importó nada. Que lo metieran en la cárcel, que lo vendieran, a él no le importó eso. E igual que Potifar y la mujer de Potifar, estos estarían asustados, el carcelero también. Pero cuando él ve su linaje, oh, mano. Por eso que cuando yo veo mi hermano, sea de cualquier iglesia que sea, es mi hermano si él cree que Cristo es su Salvador. ¿Qué te parece? Agárrame ese trompo en la uña, que dice mi abuelo. Mi abuelo decía, se trampa ese trompo en la uña. Cuando empezaba a ir, agárrelo y póngaselo en la uña. Era un arte difícil, pero se podía. Por eso es que vamos al clavo y lo vamos a remachar. ¿Por qué? Cuando José ve a su linaje,
él no lo despreció. Simple y llanamente que él no tenía conocimiento si su papá estaba vivo, si sus hermanos vivían. Cuando él lo vio, entró una alegría en él. Pero él no podía mostrarse al mundo con debilidad. A ese mundo donde Dios lo estaba colocando. Y vemos a un José aguantándose las ganas. Pero él quería saber si su padre estaba vivo. Vemos toda parte de la historia, porque es que el tiempo aquí, yo debería poner que ese reloj trabaje al revés, hermano, porque es que el tiempo pasa muy rápido. Mira, hablando de José nada más. De lo humano, de la revelación y de la visión. Es esperanza, fe y Dios. Terrible. Como todo compagina, todo se une. Y vemos a este José, que luego al final de tanta la trama que había, que cuando están todos ahí, ya sabe que su padre está vivo, él no aguantó más y mandó a decirle, salgan fuera a los que le servían. Y se quedó con sus hermanos ahí. Y se manifestó a ellos como aquel José, como su hermano, no como un enemigo. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, tú eres mi amigo, no eres mi enemigo. Y yo tengo que amarte. Así tú no me ames, yo te voy a amar. Eso fue lo que hizo José. Cuando él se manifiesta, mire, su hermano mayor dijo, ¡ay, soy hombre muerto! Lo mismo que pensó Potifar, la mujer y el carcelero. ¡Soy hombre muerto! Porque este hombre tiene mucho poder. Así somos nosotros hoy, hermano. Nosotros debemos ser muertos porque estábamos muertos en delito y pecado. Pero aquel que murió en la cruz, él no escatimó esfuerzo, hermano. Y él es con sus brazos extendidos. Y le digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, Señor, eres tú esa bondad mostrada allá en la cruz del Calvario. Manifestada a través de cada creyente genuino. E igual que hoy, Dios permitió que sus hijos se reconciliaran. Pero ¿usted cree que Potifar, la mujer y el carcelero pudieron hacer lo mismo? Yo te preguntaría a ti hoy, ¿en qué lugar estás tú? Cuando tu hermano te pide perdón y quiere que volvamos otra vez al mismo amor al principio y tú no quisiste, ¿qué crees tú que ha ocurrido? Bueno, por eso que le digo que se ha repetido otra vez la historia. Esta vez era ellos viniendo a José. Ahora no, ahora vimos José yendo a mi hermano. Perdóname, volvamos a ser los mismos. Un sí de diente, pero un corazón corrompido. Eso es terrible. Aconteció. Pero estamos libres como José se sintió libre al saber que su papá estaba vivo. Y sus hermanos también. Yo entiendo eso. Por eso es que la visión correcta es que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Juan 13:35 tiene que cumplirse hoy. Quiera o no quieras. Porque tiene que cumplirse. Nos vamos. Y José les dijo a ellos, al permitirle Dios la salvación por alimento almacenado para beneficio de ellos, José les advirtió en sus últimos tiempos
No dejen mis huesos aquí. Yo quiero estar en esa ciudad cuyo arquitecto es Dios. E igual que a Job, él y Abraham consiguieron esa ciudad. Esa ciudad se presentó a los hombres la despreciaron. Ese linaje se presentó ante los hombres y fue despreciado. Pero era porque era necesario que fueran cegados para que eso pasara a nosotros, los gentiles. Esa bondad, ese amor, esa asombrosa gracia. Oh, hermano, ¿qué podemos decir nosotros, hermano? Todavía falta mucho que hablar. Porque, hermano, es amplio ese amor que Él ha mostrado para con nosotros. Y no va a ser detenido, ¿no? Este gran profeta, William Marion Branham, como está escrito en su palabra, que habrá un arrebatamiento, pero habrá una novia que estará percibida con la visión profética. Por eso es que nos queda es rendirnos ante su presencia, convivir juntos, no sacando las tripas unos a otros, no, hermano. Es saber que usted allá y yo aquí hay una paz y una seguridad eterna en nuestros corazones. Eso es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros y es el que estamos haciendo. Así que el tiempo pasa aquí volando, hermano. Llegamos al final. Esta tarde pueda haber escuchado palabra para la edificación suya. Seguiremos hablando todavía. ¿Cuántos más permitirá Dios tomar como ese creyente genuino de ejemplo para nosotros hoy presentes? Él sabe. Así que vamos a orar para ser despedidos. Amado Padre, tú has tomado el control y la preeminencia de nuestro hablar, de nuestro sentir. Estamos agradecidos, Padre, porque hemos podido ver esa luz al final del camino, Señor. Como dice ya en el Salmo, Señor, atravesando el valle de lágrimas. Tú oirás delante de nosotros. Como tú le dijiste allá a Isaías, que hay un camino. Eres tú, Señor. Eres tú. Gracias por este privilegio de poder hablar tu palabra. Cada vez quiero estar rendido ante tu presencia, Señor. Que pueda estar tú presente, Padre, para ese Espíritu Santo, ese gen que hay allá en los corazones que puedan oír, que no te conocen, puedan despertar y ver la luz de la verdad. Puedan ver que hay un Dios de amor, que hay un Dios que tiene un plan de salvación en el cual todos aquellos que han sido llamados, que han sido predestinados, que están ahí, tienen que despertar. Si están ocultos por ahí, Señor, que en cada iglesia ellos puedan nacer, Señor. No que vengan a mi iglesia, no, Señor, que nazcan de nuevo en la verdadera iglesia. Y ellos puedan comprender que lo humano, la revelación y la visión eres tú, en plena manifestación en medio de un pueblo que te busca, Padre. Toma pues, Señor, todo nuestro ser, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios me le bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos
serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.